nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos en este momento a invocar al Espíritu Santo y que sea la gracia y el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que Él se derrame fuertemente y podamos ser fieles testigos y testimonios de su amor. Que este ratico que vamos a invertir sea para nosotros de provecho para nuestra alma, para nuestro cuerpo, que siempre sea para nuestra santificación, si es la voluntad de Dios, para el bien de nuestras almas. Que este espacio sea pues guiado y orientado por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ven y derrámate en este lugar. Ven y apodérate de todo mi ser. Ven y derrámate en este lugar, en este lugar, en este lugar. Ven y apodérate de todo mi ser, de todo mi ser, de todo mi ser. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada más. Tan solo tu espíritu y tu amor. Vamos a pedirle también en este día a la Dulce Virgen María y a San José, Dios, que como Sagrada Familia sea quien nos inspire y nos ayude siempre a llegar al cielo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, primeramente muchísimas gracias por la invitación a participar pues acá, estamos supremamente felices y bueno, vamos a compartir un poquito de nuestra vida, de nuestra historia y bueno. Bueno, nos queremos presentar. Nosotros somos Carlos y Cristian. Voy a hablar primeramente. Soy músico, vivimos en la ciudad de Medellín, somos esposos. Llevamos 4 años y medio felizmente casados. Y bueno. Bueno, somos de Colombia y de estos 4 años y medio ya estamos esperando nuestro primer bebé, que se llama Agustín, y estamos supremamente felices. Entonces, bueno, vamos a contar así como súper rápidamente nuestra historia y cómo de verdad hemos sentido la presencia de Dios, especialmente también como esa intercesión de la Sagrada Familia en nuestro matrimonio. Entonces, bueno, resulta que nuestra historia comienza muy particular porque yo inicié, mi familia es católica, no es quizás la más practicante, pero pues de alguna manera mi mamá me llevaba a la Eucaristía, íbamos a la Eucaristía todos los domingos sin falta, y pues nada, pues como muy particular. Un día estaba en mi casa, un tío me invitó a un grupo juvenil, yo empecé a ir al grupo juvenil de mi parroquia, y estando en el grupo juvenil, un día nos hicieron una invitación para una escuela de liderazgo. Entonces ahí, pues dije, pues vamos a la escuela de liderazgo, y entonces fui a la escuela de liderazgo. Nosotros siempre hemos sido unos jóvenes, digamos que en nuestro crecimiento espiritual, donde nos acercábamos a Dios, éramos inquietos. Yo creo que esto siempre es importante decirlo. Todo camino empieza por una pregunta, ¿cierto? Todo camino en Dios empieza por una pregunta, porque no hay dos verdades, solo hay una verdad y la verdad es Cristo, no hay más verdades.
Entonces, de manera particular, no vivíamos en el mismo barrio, no nos conocíamos, la verdad, de antes, pero, pero precisamente cada uno tenía una pregunta hacia quién soy, para qué he sido creado, que fuimos encontrando desde nuestra adolescencia en Dios. Cada uno se acercó de manera particular a su parroquia de origen y fue como descubriendo lo que Dios tenía para cada uno. Es así que un día me invitan, y aquí hay algo especial e importante, me invitan a ser parte de un retiro de la parroquia de la que era cargo, que no era mi misma parroquia. Pero pues por el hecho de que yo era músico, pues tenía como cierto diálogo con esa parroquia, los acompañaba en algunas cosas, entonces el sacerdote me invita y pues yo le digo, padre, yo no soy de acá, no soy de esta parroquia. Él me dijo, sí, yo sé que no, pero te quiero invitar, y yo pues, también tenía un costo que el cual no tenía, y me dijo, es que no te estoy preguntando si tú lo vas a pagar o si tú quieres, estoy diciendo que vas. Entonces, acá empieza todo, en realidad, lo nuestro, porque desde la fe, desde eso de acercarnos a Dios, pues nos conocimos, y también desde la obediencia. Hay una cosa muy bonita y es precisamente lo que dice Cris y es el tema de la obediencia. Llegamos a este encuentro de liderazgo, mi personalidad, yo soy administradora de empresas, Cris es músico, esas no son nuestras profesiones, y pues digamos que de alguna manera mi personalidad también era un poquito como más cuadriculada, Cris un poquito más sociable, más abierto, yo un poquito más cerrada, y llegamos a este encuentro, me cae súper mal por su personalidad, nos dividen en pequeños equipos y me tocó con él. Entonces, bueno, fue muy bonito porque empezar como a conocernos con las demás personas, pero pues particularmente nos tocó obligatoriamente conocernos. Entonces empieza como ese camino de amistad, donde no nos conocíamos, donde nos habíamos visto porque de alguna manera habíamos repetido, pues nos habíamos conocido en la parroquia, nos vemos, empezamos a hablar y, pero nada más. Aquí vale la pena aclarar que cada uno viene de una historia familiar, ¿cierto? Yo tengo dos hermanos y mis papás, mi papá y mi mamá. Caro también tiene dos hermanos y sus papás. Entonces éramos o somos los mayores de ambas familias. Entonces, claro, estamos en una etapa de adolescencia, conociendo de Dios, pues nuestros papás eran como, wow, pues qué bueno que al menos sigan creciendo en su fe. Y este encuentro duraba un año, y nos encontrábamos cada 2 meses, y como decía Carlos, nos encontrábamos en el mismo grupo porque 30 personas, estábamos divididos en subgrupos de A5, y a mí me tocó con ella, y la verdad a mí me caí un poquito mal porque era un poquito creída. Entonces, porque se comporta de esa manera. El hecho es que Dios sabe cómo hacer sus cosas, porque aquí es donde viene un tema importante para quienes aún sueñan y anhelan una pareja. No siempre empiezan de la misma manera. Y hay una frase que me gusta mucho de una película de Ratatouille, no sé si en todos los países la conocen o si es de la misma manera. Al final de la película dice el chef Gustav que no cualquiera puede ser cocinero, pero un cocinero puede provenir de cualquier lugar. Y yo siempre lo pienso así, pero en el amor. Yo pienso, no cualquiera puede ser tu amor, pero el amor puede provenir de cualquier lugar. A veces lo sesgamos mucho, queremos que sea de alguna manera, o lo vemos en otras parejas y queremos que sea así en la nuestra, y no siempre es así. Nuestra relación, por ejemplo, no empezó pues románticamente, pero aquí es donde viene lo importante. Cuando de verdad damos la apertura de corazón y conocemos a la persona, las cosas cambian. Porque en el conocernos, cada que nos encontrábamos durante ese año, las cosas iban cambiando. Porque conocí lo realmente importante, que no era lo externo o lo que manifestaba, sino lo que estaba dentro de su ser. Yo le pedí a Dios. Cuando yo la conocí, yo no dije va a ser mi novia, no. Pero, no, eso sí que jamás. Pero sí pasó algo particular, y es que cumplía una característica especial. Incluso yo no pensaba que iba a ser mi pareja. Pero yo durante un tiempo antes le pedí a Dios que si yo iba a encontrar una mujer que la amara, que amara más a Dios que me amara a mí. Es decir, que esa mujer amara más a Dios de lo que me ama a mí, porque ese amor a Dios tiene como respuesta ese amor de pareja.
Y cuando en el conocimiento durante ese año fui conociendo a Caro, yo dije, es una mujer celosa de Dios. Y eso fue lo que hizo que abriera las puertas. Hay una parte muy bonita que me encanta contar y es que para que hubiese ese quiebre, porque obvio nos tocó en los equipos, pero tampoco le iba a hablar así pues como de buenas a primeras, obvio no, no está en mi personalidad. Nos pusieron a hacer una actividad donde nos vendaban los ojos, era de noche, era una especie de laberinto, nos íbamos por una cuerda, teníamos que llegar hasta una cruz y eran muchísimas cuerdas, entonces era supremamente difícil. Recuerdo que yo iba caminando, me encontré con alguien y me dice, por allá no te metas, porque no hay salida. Como buenas, en ocasiones, mujeres un poquito tercas, yo, bueno, gracias, y me seguí y chaca, me caí. Cuando me caí, pues yo me estaba devolviendo, entonces yo sentí que me estuvo pues como la mano, entonces yo sentía pues como que me tocaba, entonces yo le di la mano, entonces ya y me preguntó quién eres, y yo, Carolina, y tú, Cristian, y yo, no puede ser. Entonces, bueno, ¿por qué cuento esa historia particular? Porque en la vida real, en ese momento, yo literalmente estaba en un hueco, así profundamente, estaba en una especie de depresión, porque en ese momento había perdido a mi mejor amiga, se había pues muerto, entonces estaba en un momento muy difícil de mi vida. Entonces, como decía Cris, muchas veces nosotros estamos esperando como unas vidas muy perfectas, pero la realidad es que no es así, ¿cierto? Digamos que teníamos que pasar más de un tema físico o de un tema espiritual o de un tema muy bonito y empezar como a mirar qué hay en la profundidad del corazón. Empezamos a ser amigos, en esa amistad pues obviamente digamos que de alguna manera, desafortunadamente muchas veces nosotros nos ponemos máscaras, entonces él no profundizaba mucho este tema, pero nos hicimos ya pues finalizando ya todo el año, nos hicimos novios, empezamos nuestro noviazgo en el año 2012, bastante, y cuando iniciamos, digamos que a mí como que se me despierta mucho más este tema tan complejo y fue una lucha bastante fuerte porque yo literalmente no quería salir de la cama, yo no quería hacer nada, literalmente llegaba Cris súper feliz, pues llegaba, mejor dicho, no sé si también se ha visto una película que se llama Intensamente, donde llegaba alegría, literalmente era Cris, llegaba alegría y se encontraba con tristeza, literalmente tristeza. Entonces era muy complejo porque yo no quería hacer nada, yo no quería trabajar, no quería estudiar, o sea, muy difícil. Y Cris se monta como en este barco y dice, listo, yo me voy con toda, pues porque verdaderamente la quiero y porque veo que además de este momento difícil, tiene otras cosas que de pronto me interesan, me gustan y que yo sé que pueden mejorar. Entonces empieza una relación que vamos a contar como en dos partes. Entonces, o más bien como en dos partes, como en dos ejes principales de lo que fue nuestra relación. Un eje principal fue eso, el descubrir nuestras máscaras, nuestras limitaciones, porque no lo vamos a llamar como defectos porque no son los defectos, ¿cierto? Son limitaciones que incluso a veces son puestas por nosotros mismos. Entonces, esa primera parte de conocer nuestras limitaciones fue y ha sido un trabajo todavía del día a día que vamos a ir contando, que es justo lo que decía Caro, pero también hay otro pilar, otra vertiente que ha sido un día, cuando empezamos, más o menos llevamos 2, 3 meses, Caro me sienta en su sala, donde sus papás. Estábamos ella y yo solitos. Entonces me mira y me dice, bueno, yo no sé cómo han sido tus relaciones pasadas, pero lo que yo sí te voy a decir es que yo quiero llegar virgen al matrimonio. Quiero recalcar la palabra virginidad porque en el 2012, aunque si bien la virtud de la castidad existía, no es como ahora que tenemos tantas herramientas tecnológicas, las redes sociales, blogs, páginas y diferentes personas que nos comparten acerca de esta virtud. En ese momento simplemente era una intención, ¿cierto? Que obviamente ya Carlos nos va a contar un poco acerca de eso, pero es mucho infundada también por los papás. Y entonces eso es bueno porque uno cree que los hijos no escuchamos, los hijos escuchamos a nuestros padres todo el tiempo, que los ignoremos es otra cosa, pero que el hecho de que los papás cuando hablan algo llega al corazón, uno escucha y empieza como a ver qué le sirve y en momentos de necesidad justamente echa mano.
Es así como cuando Caro me propone vivir la castidad, porque luego le fuimos dando el nombre, en su momento no lo teníamos muy claro, pero luego le fuimos dando el nombre. Cuando Caro me propone vivir en castidad, en noviazgo, yo recuerdo una de las palabras que me había dicho mi mamá. Mi mamá me había dicho, hijo, uno a las mujeres no las trata mal, piensa en mí, yo soy tu mamá. Si tú de verdad quieres estar con una mujer, mi mamá no me hablaba mucho de la castidad, pero me decía mucho del respeto. Si tú de verdad quieres estar con una mujer, tú vas a respetar su decisión. Y hasta ese momento puntual de mi vida, yo tenía 19 años, cuando empezó con Caro, yo no había tenido relación sexual con ninguna mujer. Entonces, cuando Caro me propone, yo no lo vi muy descabellado porque yo dije, bueno, ojo, que aquí es importante al menos para los hombres que estén escuchando, yo dije para mí mismo, yo dije, bueno, está bien, yo puedo esperar, todavía no me hace falta, no sé qué se siente, pero si de verdad yo la convenzo y me ama, pues más allá miraremos. Es decir, el camino es largo, entonces ahí como que la puedo ir conquistando, pero creo que fue al revés, Dios nos conquistó de tal manera que la castidad se volvió nuestra bandera, o sea, nuestra arma y sí, no sé, como nuestro estandarte, por gracia de Dios, porque no es voluntad propia. Si fuera por voluntad propia, no llegaríamos a la meta. Estando ya en el noviazgo, me doy cuenta que yo tengo que empezar a trabajar este tema como de esta tristeza tan profunda, entonces empiezo a buscar una psicóloga católica, súper importante, empiezo a trabajar y a decir, bueno, yo no me puedo quedar en este hueco, de alguna manera yo tengo que salir, porque tampoco es justo con Cris, o sea, no es justo que de alguna manera pues él se tenga que aguantar mi tristeza todo el tiempo, entonces empecé a buscar ayuda, obviamente a Dios espiritualmente de muchas formas y empecé a salir poco a poco, es un proceso largo. Y empezamos un noviazgo normal, como todos los noviazgos, yo le hago esta propuesta porque mi mamá, cuando yo estaba, pues yo tenía unos 15 años, ella me dice, bueno, te voy a enseñar a lavar la ropa bien, cómo se tiene que lavar esto, aquello. Recuerdo que ella me estaba enseñando y explicando pues como los tips pues para lavar algunas prendas y me empieza a hablar de, ella no es una persona estudiada pues académicamente, entonces ella desde su naturalidad empieza a explicarme y yo pues no le decía nada, pero ella sonaba muy convencida, ella me decía, mira, yo lo hice con tu papá, eso es muy lindo, no sé qué, yo era como que, sí, cuida el cuerpo, pero nada más. Empiezo con Cris, me suena la idea, le doy yo esta propuesta, nos suena la idea, pues porque la verdad decirlo es muy fácil. Empezó el tema de la práctica, es decir, cuando empezamos a avanzar en el noviazgo, en el día a día, nos damos cuenta que verdaderamente la castidad es súper difícil y que no es algo que nosotros elegimos, es algo, pues una gracia especial que Dios nos da, que hay que pedirla todo el tiempo y que hay que trabajar nosotros por nuestra parte también para conservarla. Entonces es como esa frase que dice a Dios orando con el mazo dando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros orábamos, pero también lo que hacíamos era que de alguna manera también huíamos, ¿cierto? Entonces huíamos a la soledad, entonces buscamos hacer planes, no estar solos y demás, porque pues claro, él bien joven, yo bien joven, bien guapo, era muy difícil, ¿cierto? Entonces, de alguna manera nos pusimos en la tarea y empezamos a leer, a aprender, a estudiar, empezamos a conocer santos que profundamente le iban a la castidad, empezamos a conocer unas que otras páginas, como dice Cristo, pues muy pocas, y Dios nos fue regalando esa gracia. Finalmente duramos 7 años de novios, y en esos 7 años de novios Dios nos regaló, pues nos dio ese regalo de la castidad, es decir, que se logró llegar hasta el matrimonio. Lo más importante en todo esto ni siquiera es como qué valientes o cómo lo han logrado, porque claro, cuando estamos avanzando en el tema o hablamos acerca de la castidad y esa gracia tan inmerecida, pero que Dios nos pide y nos da, pues 7 años resulta ser una exageración para muchos y resulta ser mucho tiempo incluso de noviazgo, más cuando de pronto en la iglesia se habla de amistades largas, noviazgos cortos y matrimonios para toda la vida. Nuestro noviazgo sí fue muy largo, pero yo creo que Dios también nos va preparando. Y como dice Caro, es una gracia, no era algo que nosotros de verdad deseáramos. Cuando empezamos no dijimos, vamos a durar 7 años de novios, 7 años de castidad. Fue más bien como vivíamos un día a la vez. Como que para nosotros, cuando miramos hacia atrás,
notamos, no sé, como la magnitud de los años y que dijimos, pues, fue muy difícil, ¿cómo lo logramos? Pues gracias a Dios, obviamente. Pero durante el proceso no era tan así. Más o menos en el año 2016, en el año 2016 tuvimos la intención de ir a la Jornada Mundial de la Juventud a Cracovia y pues nosotros somos de Colombia, de Medellín, pues estamos al otro lado, quizás a un país europeo, porque pues en la Unión Europea no sin moverse, podría ser un poquito más normal, pero para Colombia, un país tan lejos, en Sudamérica, Medellín, unos jóvenes, no tenemos una posición económica muy, digamos, elevada, más bien normal, media. Pensar en un país que poco se escucha, porque Polonia no es un país muy conocido, y más la ciudad de Cracovia, menos acá en ese entonces, ¿qué es eso? ¿Para dónde van? O sea, era algo más difícil todavía. Entonces empezamos a trabajar juntos en un sueño en particular, que era poder ir juntos a una jornada mundial de la juventud. Fue una experiencia maravillosa, pero que como muchas jornadas mundial de la juventud en muchas partes, genera inquietud, me da mucha inquietud. Es cuando regresamos de la jornada del viaje soñado, ya claro, contar un poco acerca de esto. Cuando llegamos a nuestro país, bueno, llegamos nuevamente a Medellín, eh, yo me siento como extraño porque, claro, pasaban dos cosas. Y era que yo en mi personalidad, en mi estructura, no soy una persona de estar en conflicto, de pelea, de discusión. Pero, claro, tenía de relaciones pasadas un vicio que había sido muy difícil de quitar y era que ella todo el tiempo peleaba. O sea, aparte de que sí tenía ese tema de la tristeza, también se expresaba hacia mí desde la violencia, desde la pelea, desde por qué, desde el enojo, desde la indiferencia, desde no voy a hablar, y para mí era complicado, ¿cierto? Entonces, es así que cuando llegamos de la jornada de la juventud, yo decido terminar y le digo, quiero hacer un proceso vocacional. Y empecé un proceso vocacional con unos hermanos contemplativos del Carmelo, que nacen acá en Girardota, en un municipio de acá de Antioquia, de Medellín, y que justamente de manera providencial, particular, en ese momento están abriendo su casa en Compostela, en España. Entonces, es como bien bonito que ya se empieza a expandir como la obra. Entonces, que yo empiezo con ellos a hacer mi camino y obviamente eso generó cierta fractura dentro de nosotros, porque claro, terminamos, nos dimos un tiempo para eso. Mira, hay una cosa, y es que ustedes de pronto se preguntarán, bueno, y ellos porque nos cuentan el tema de la castidad, por ejemplo, si es tan compleja de llevar. Porque es que mientras nosotros estuvimos en ese proceso de noviazgo, de castidad, Dios nos fue dando esa gracia y esa bendición de empezar a conocernos como pareja y no desafortunadamente pasar a otro conocimiento que es propio del matrimonio, ¿cierto? Entonces, claro, cuando nosotros peleábamos, que yo acabo de decir, yo en su momento, claro, tenía un montón de sentimientos y un montón de cosas revueltas. Mi manera era pelear. Entonces yo peleaba porque sí, porque no, por si acaso. Entonces fue muy complejo porque entonces, en este proceso, salud, en este proceso nos tocó aprender a hablar. Entonces si había pelea, hablemos. Si había esto, hablemos y no solucionábamos de otra manera. Entonces es un momento de conocernos de alguna manera, digamos como un poco más puramente, en el sentido de, venga, yo conozco la realidad de Cristian, porque Cristian obviamente también tenía sus luchas internas y sus trabajos, entonces es conocer la realidad, cómo le ayudo a él y él cómo se deja ayudar y cuáles son mis realidades, mis luchas y cómo yo empiezo a trabajar y me dejo ayudar. Bueno, entonces ahí la importancia pues a mí como de empezar a trabajar en todas esas cosas y no dejarlas para después, ¿cierto? Entonces eso es supremamente importantísimo. Y el tema de la castidad también nos ayuda muchísimo con el tema de verdad de conocernos a nosotros mismos. En ese sentido, Cris y yo nos ponemos en la tarea de conocer nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro ciclo y incluso nos atrevíamos a hacer preguntas de, venga, yo no conozco cómo funcionan algunas cosas en el cuerpo, por ejemplo, del hombre. Entonces fue un momento de verdad de mucho crecimiento y aprendizaje.
Cuando fuimos a la Jornada Mundial de la Juventud, pues teníamos todas las oportunidades. A ver, nos íbamos solos. ¿Quién nos iba a conocer al otro lado del mundo? Muy difícil. Íbamos a diferentes países, pero nosotros teníamos una convicción. Nosotros estábamos convencidos de que esto iba a ser la diferencia en nuestro matrimonio. Entonces nosotros, si bien compartimos muchos espacios solos, lo que hacíamos era que nos turnábamos. Un día uno dormía en la cama y otro dormía en el piso. ¿Por qué? Porque no se puede dialogar con la tentación. Llegados de la jornada, me dice Cris, voy a hacer proceso vocacional y lo que te voy a pedir es que sigamos siendo pues, como novios mientras yo lo hago. Yo le digo, no se te ocurre, o sea, tienes pan y pedazo, no estoy de acuerdo con que te hagas de sacerdote, de religioso, de lo que sea. Yo estaba curiosa, yo no escuchaba y yo le decía, no me parece. Me dijo, sí, no voy a hacer el proceso. Entonces, pues como decide, y yo obviamente súper enamorada, yo le dije, está bien, vamos a hacer una cosa, vas a hacer ese proceso y nos vamos a dar un mes para que tú lo pienses súper bien. Y resulta que ese mes fue un regalo de verdad de Dios, porque mientras Cris hacía su proceso, para estar seguro si quería ser o no pues, religioso, yo empecé también a hacer como mi reflexión y a decir, venga, yo también tengo que cambiar. Mi temperamento, mi personalidad y mi mal genio no pueden seguir así. Porque de alguna manera también él quería de alguna manera seguir el noviazgo, pero también estaba muy abrumado por mi personalidad, porque su momento fue muy complejo. Hay algo importante en esto que menciona Caro sobre la castidad, y es que yo les voy a pedir que hagamos un ejercicio y nos hagamos una pregunta. Y es, si yo les pregunto, lo primero que yo les pregunto, eso que se les venga a la mente, eso primero que se les venga a la mente va a ser la respuesta. Y es, si yo les pregunto, ¿cómo están ustedes en su intimidad con su pareja? Pues ustedes, ¿qué pensaron? ¿Cierto? ¿Qué nos ha vendido también la sociedad? ¿Qué nos ha vendido el mundo, el contexto, la sociedad alrededor de nosotros? En, bueno, intimidad es el acto sexual, pero en realidad no. Cuando entendemos intimidad, la vamos a entender como es. Hay cosas que los demás saben de mí, es decir, si alguien me ve por la calle, sabe que soy hombre, que tengo el pelito de cierta manera, los ojos de cierto color, que tengo cierta estatura. Eso es lo que los demás ven, ¿cierto? Pero no en la intimidad. Hay algo que saben solo mis amigos, que aparte de eso saben mi nombre, saben mi, no sé, como mi profesión, mis hobbies, y ya, ahí ya va habiendo más intimidad. Hay algo más íntimo y es que solo mi familia sabe de mí, entonces sabe incluso mis limitaciones, mis habilidades, o mis miedos, mis angustias, mis seguridades o inseguridades. Hay cosas que solo mi pareja sabe de mí y hablo de la estructura de personalidad, que me enoja, que no me enoja, y hay algo que solo yo sé de mí, que no comparto con nadie, que Dios sabe de mí. Eso es lo más íntimo. Entonces, en nuestra relación nosotros vivíamos la verdadera intimidad, no la intimidad que viene de lo genital, porque eso no es intimidad. Si hablamos, digamos, un poco crudamente, la realidad es que todos sabemos qué hay debajo de la ropa interior. Entonces no es algo de intimar, es algo de lógica. Sabemos que existe, pero, pero la intimidad en realidad no se vive en el acto sexual. La intimidad no se vive en ese compartir carnal. La intimidad se vive en el diálogo, la intimidad se vive en el conocimiento, en el llegar más profundo en el ser de la persona. Eso permite la castidad. Ordenar las pasiones de tal manera que podamos vivir una verdadera intimidad y podamos conocernos. En el matrimonio, el acto sexual ya es un acto de entrega y donación. Ya hay, después de conocernos, después de saber lo que somos, el hecho de unirnos en una sola carne nos hace ser uno sacramentalmente. Por eso se aparta, digamos que el encuentro sexual para el matrimonio, porque ya hay un conocimiento donde ya intimar, donde ya esta conexión de dos cuerpos se vuelve algo sacramental y es llegar a ser una sola. Así como en el, digamos, en el Cristo,
es la prefiguración del matrimonio, porque Cristo abraza la cruz, abraza a su iglesia, en ese acto conyugal se entrega por completo, se dona, se da libre, total, fiel y fecundamente hacia nosotros, hacia su pueblo. Asimismo, el esposo a su esposa se dona libre, total, fiel y fecundamente en el hecho matrimonial. Entonces, es como hacer esa diferenciación de la castidad no es abstenerse por abstenerse, es ordenar las pasiones, porque si no, entonces, si yo me abstengo, sé que algún día va a pasar. Entonces, es decir, una cosa es aguantarme, y perdón la expresión, aguantarme porque después va a haber, no sé, una liberación, pero eso no es castidad, porque entonces los religiosos, los sacerdotes, ¿qué viven? Ellos viven un amor casto hacia su comunidad, hacia Dios, porque no es abstenerse, es un ordenar las pasiones. Ellos han decidido ordenar sus pasiones desde la entrega total, desde su ser. Nosotros desde el noviazgo ordenamos nuestras pasiones hacia la entrega total, después en un acto del sacramento del matrimonio. Entonces ahí más o menos como que hacer una profundización acerca de esta virtud y esta gracia especial. Retomando nuestra historia, listo, yo hago mi proceso, el sacerdote con el cual hacía mi proceso me decía algo muy especial y me decía, mire, claro que ella va a estar enojada porque en ese momento ve la iglesia como la otra. Claro, es como la otra que le quiere robar a su amor. Pero yo sí tengo para decirte algo, y es que si Dios ha dado tantos frutos en ese noviazgo, y obviamente por muchas de las cosas que no vamos a profundizar, tuve la oportunidad de hablar con él, me decía, yo a ti te veo es con un celo apostólico demasiado alto, demasiado alto. Entonces, pues nada, aprovecha estos frutos del matrimonio que Dios te proporciona y, y nada, pues entrégate a tu noviazgo, pídele a Dios que siga siendo así de fecundo, y si llegan a un matrimonio, al menos pídele a Dios que uno de tus hijos tenga la vocación. Y le decía yo al padre jocosamente, pero que justo hemos hablado mucho, y es que ojalá al menos dos sean entregados desde esta vocación de entrega total a la vida contemplativa y consagrada. No sabemos, viene Agustín en camino, lo que Dios quiera, no sabemos si él va a ser sacerdote o si va a ser religioso o si está para el matrimonio, pero que lo que sabemos es que su vocación lo haga santo. Bueno, entonces después de ese proceso tan complejo, retomamos nuestro noviazgo y de ahí fue un cambio súper diferente. Ya había trabajado bastante todos estos temas, ya era una persona pues simplemente, ya dije, pues hay que cambiar, hay que mejorar muchos aspectos. Seguimos nuestro noviazgo, un noviazgo muy bonito desde el 2016. Para el 2018 Cris me propone matrimonio. ¿Por qué no nos casamos antes o por qué duramos tanto tiempo de novios? Es porque estábamos muy jóvenes todavía, que en ese momento demasiado jóvenes, no habíamos terminado la universidad, no habíamos dado un montón de cosas pues como pendientes. Entonces también es importante llevar como pues como esos ciclos normales de la vida. Cris tenía 19 años cuando empezamos y yo 21. Y Cris me propone matrimonio en el año 2018 sin tener casa, carro y beca, a día de hoy igual, sin casa, carro y beca. Entonces todas las personas eran como, pues, ¿cómo se van a casar? Ya no tienen dónde vivir, no tienen absolutamente nada, no tienen ahorro, no tienen nada. ¿Qué van a hacer? Nosotros dijimos, pues le creemos a Dios. Puede que no tengamos económicamente muchas cosas solucionadas, pero tenemos algo que es muy bonito y es el trabajo que hemos hecho como pareja, cómo hemos crecido espiritual y en muchos sentidos, y tomamos la decisión de casarnos para el año 2019. Nos casamos desde yo tenía 25, Caro tenía 27, Caro es mayor. Eh, y bueno, cuando decidimos casarnos, yo me acuerdo muy bien que durante... Yo cuento todos estos detalles, no para que digan, wow, esta pareja tan, no sé, ustedes pondrán el adjetivo calificativo, pero yo lo cuento es para que lo podamos replicar, porque el sacramento del matrimonio es algo tan especial, tan valioso, es un camino de santificación que, que a veces dejamos como el siguiente paso, y el matrimonio no es el siguiente paso. Es decir, porque llevemos mucho tiempo de novios no quiere decir que nos tenemos que casar. El noviazgo está para terminar. El noviazgo es
porque esta persona de verdad he decidido y he discernido que sí es para mí y termino el noviazgo para empezar un matrimonio, o porque no es y termino para buscar a otra persona. Entonces, cuando yo decido proponer el matrimonio a Caro, me acuerdo muy bien que pues, no tenía dinero, entonces en ese momento pues mi papá había sufrido una enfermedad que no le permitía trabajar, entonces yo soy el mayor, mi mamá y yo manteníamos la casa, entonces estaba mi mamá, luego pues mi hermano que seguía, que es hermano del medio, nos llevamos 3 años, y mi hermana, que es mucho menor, tiene 13 años menor que yo, porque pues así fue, Dios quiso que así fuera. Entonces, yo me acuerdo que yo le digo a mi mamá, mami, yo me quiero casar, pero pues yo sé que es difícil porque tú me necesitas económicamente. Mi mamá me dice, no, hijo, yo tuve la posibilidad de casarme y tuve la posibilidad de hacer mi sueño, háganlo. Entonces yo, sin dejar de apoyar en mi casa, empecé a ahorrar en un sobre al cual le puse anillo, y yo obviamente sabía que no me podía llevar el sobre a todos lados, pero bueno, desde mi servicio de canto durante las Eucaristías, yo me imaginaba el altar, sobre el altar en el momento de las ofrendas, mientras se sirve para hacer la consagración, se pone un corporal y después ya se ponen los vasos sagrados con el copón, el cáliz. Bueno. Yo me imaginaba que entre el altar y el corporal, o sea, en la mitad, o sea, donde se iba a celebrar el sacrificio, yo ponía ese sobrecito, o sea, en mi mente, yo lo hacía. Y yo le decía, Señor, te ofrezco esto, poco o mucho que tengo, no tengo más, para que sea de bendición, porque una vez yo compro el anillo, pues yo qué hago con el anillo, ¿cierto? Entonces yo decía, que esto sí sea de verdad de tu parte, que sea una buena decisión. Es así como 2 meses después de, obvio, yo ayunaba y oraba en secreto, obviamente ya no lo sabía, eh, por esa decisión, porque no es algo de tomar a la ligera, es algo de orar. Cuando tomo la decisión, porque Dios me ayuda para esto, le pongo matrimonio en un retiro de parejas, y bueno, empieza una historia muy linda de empezarnos a preparar en todos los aspectos durante un año para casarnos. Nos casamos en el 2019, y no teníamos nada. Teníamos ahorrado, bueno, ni ahorrado, nos habían dado para ajustar para algo de lo que fuéramos a comprar en casa. Decidimos comprar una cama, no nos alcanzaba la plata con lo que teníamos, pero una familiar de Caro, pues una esposa de un tío, le dice, yo le complemento, nos dio casi que un poquito más de la mitad, y compramos una cámara, lo único que teníamos. Lo único que Caro quería era, y aquí yo siempre me tiro un chistecito, digamos que para los conocedores, en el matrimonio, en la cama, el lecho matrimonial es el altar. Es decir, es tan sagrado como sacramento que incluso en el altar se pudiera celebrar Eucaristía, porque en la cama, perdón, se pudiera celebrar Eucaristía porque es sagrado, porque allí también se celebra una entrega, un sacrificio. Y digamos que dentro de la experiencia que tiene la iglesia, un altar catecúmeno es un altar grande, cuadrado, que está en el centro del templo, y así es nuestro altar. O sea, nuestra cama es una cama 2x2 grande, porque es un altar catecúmeno, es un altar grande. Entonces, era lo único que teníamos cuando nos casamos. Y yo me acuerdo que unos meses antes de casarnos, tuve una conversación con una persona que yo no conocía en realidad, que estaba acompañando a un amigo a hacer pues, a hacer un acompañamiento a una señora, y ella me dijo, te vas a casar, no te preocupes. Ella acaba de llegar de Medjugorje y me dijo, no te preocupes, alcánzame mi bolso. Y le pasé el bolso, sacó una virgen pequeña de Medjugorje y un rosario de Medjugorje y me lo entregó. Y me dijo, la virgen y tus amigos te van a regalar todo. Yo lo vi como, qué lindo, pues, pero no trascendí. El hecho es que casados, ya en el 2019, como 2 semanas después, eh, salgo de nuestra habitación, que solo teníamos una cama, y fue llegando todo. Fue llegando nevera, fue llegando lavadora, sala, otra habitación incluso, porque incluso llegó otra habitación, es decir, otra cama para la otra habitación, y así fue llegando todo. Y nosotros no tuvimos que comprar absolutamente nada. Hay una parte muy bonita, y es que Cris llega con esa historia de que estuvo con una señora que no conocía, simplemente acompañó a otra persona,
y le dice eso, y yo le digo a Cris, y yo Cristian, no, si eso le dijo, yo le voy a creer a la Virgen María, es que eso es la Virgen María que te dijo, y vamos a creerle y vamos a seguir adelante. Sin embargo, nosotros seguíamos soñando en grande, entonces yo le decía, yo igual quiero tener una boda bonita, porque yo solo me quiero casar una sola vez, pues quizás renovaremos, pero casarme una sola vez, y tener también, pues digamos, nosotros como personas tenemos sueños, que nos tengamos unos trajes bonitos y demás, bueno, un montón de cosas, digamos, muy materiales, pero también nos esforzamos ese año a orar muchísimo. Nos dedicamos a orar porque sabemos que las familias actualmente, especialmente los matrimonios, están siendo supremamente atacados. Entonces nosotros sabíamos los ataques que venían y efectivamente momentos muy fuertes pasamos en ese año por el tema económico, porque desafortunadamente algunos familiares partieron a la casa del padre, muchas enfermedades, muchas cosas alrededor que hacían que quizás dudáramos o que dijéramos, ¿será que no es el momento adecuado? ¿Será que tal vez debemos esperar o hacer otra cosa? Pero nosotros ya con la convicción pusimos una fecha y dijimos, no la movemos, o sea, el mundo se mueve, pero nosotros no vamos a mover esta fecha. Entonces fue comprometernos a orar y a decir, venga, si nosotros queremos esta gracia y esta bendición, tenemos que comprometernos y pedirle a Dios que nos ayude y por nada del mundo ceder. Entonces, la verdad fue un momento muy bonito, un momento donde nos encontramos mucho más como pareja y muchas personas obviamente decían como, ay, pero ¿cómo se va a casar? Ustedes están jóvenes, incluso en la universidad recuerdo que yo estaba pidiendo pues un permiso a un docente y él me respondía, como una persona tan joven que está estudiando, que se está formando en la universidad, me quiere decir que se quiere casar. O sea, no tiene sentido, no tiene lógica lo que estás haciendo. Y yo le respondía que sí, que yo estaba completamente segura. Y hablando con Cris antes de casarnos, yo le decía, mira, hay una cosa que yo quiero que pase en nuestra relación y es que nuestro matrimonio nos haga felices porque ya estamos cansados de ver esos matrimonios tan complejos, tan caóticos. Desafortunadamente, pues los matrimonios de nuestros papás no son, pues, digamos, como los más perfectos, pues como ningún otro matrimonio, pero de alguna manera si queríamos, digamos, ser esas versiones mejoradas, entonces, digamos que llegamos como al acuerdo de vamos a trabajar muy fuerte porque nuestro matrimonio sea diferente, primero, y segundo, para que nuestro hogar sea un oasis. El mundo es muy caótico, el tema laboral, el tema social, el tema de eso, aquello, y llegar a la casa a una batalla horrible. Entonces vamos a trabajar muy fuerte. Y sabíamos que para trabajar fuertemente en eso teníamos que formarnos como pareja y estar muy unidos a Dios. ¿Por qué formarnos? Porque nosotros nos formamos para en la vida universitaria para trabajar, nos formamos para hacer un montón de cosas y desarrollarnos, pero para esto que es el amor, que es tan importante, no nos formamos, no buscamos sanar, no buscamos ser mejores personas, sino que lo que somos es lo que hay y ya, punto. No, es que, venga, ¿cómo vamos a mejorar y cómo vamos a hacer cada año, cada día, nuestra mejor versión? Y después que ahí, que nos casamos en el 2019 y emprendimos esa tarea de ser mejor persona, de ser una mejor versión. Claro, para el 2019 yo todavía tenía como un rasgo todavía de como esa depresión, por decirlo de alguna manera, porque nunca fue diagnosticada, pero en medio de la oración, un retiro espiritual hermoso de sanación que logré hacer, esta depresión ya se fue por completo. Y así sucesivamente hemos ido trabajando, como Cris ha trabajado en otro montón de cosas, y ha sido muy bonito ese camino. Cuando empezamos nuestro matrimonio, yo tenía una limitación que siempre había estado en casa, que era la parte económica. Entonces, claro que cuando yo empiezo con Caro, aquí por eso es muy importante saber elegir bien a su pareja, porque, claro, si bien Caro tenía unas limitaciones, yo tenía otras. Y cuando yo empiezo con Caro, Caro empieza a romper unos esquemas y unas barreras mentales y también físicas que yo tenía hacia la parte del dinero. Entonces, eso es importante porque nuestra pareja siempre nos lleva a ser nuestra mejor versión. Y Caro siempre ha estado ahí apoyando cada aspecto, digamos que
mi vida, así como yo también he estado para ella en cada aspecto de su vida. Ese es el crecimiento. En el 2019, pues cuando nos casamos el 7 de diciembre del 2019, vísperas de la Inmaculada Concepción, porque queríamos que fuera esa fecha. A nosotros nos encanta, somos muy marianos y muy josefinos. Nosotros anhelamos el cielo. Entonces, al año 2020, pues no sabíamos que iba a llegar una pandemia, como nadie lo sabía. Teníamos muchos sueños, muchas metas, todavía estábamos en la universidad los dos, no habíamos terminado nuestras carreras. Yo le digo a Caro que se quede estudiando, que ya termine, para que cuando ella termine ya me apoye a mí para yo terminar. Y bueno, pues ella sale de su trabajo, yo me quedo trabajando por los dos. Tenía, digamos, 4 empleos, soy músico, entonces tenía 4 formas donde me ingresaba, digamos que el dinero del hogar. Pero en pandemia todo se acaba. Me quedo sin trabajo, Caro ya estaba sin trabajo, recién casados, nos quedamos sin trabajo, sin con qué pagar, nada. Entonces, aquí viene un tema especial de la fe, de creer en la providencia, de creerle a Dios, a sus promesas. Me acuerdo que yo en el 2014, hace tiempo, le había consagrado mi voz únicamente a Dios. Yo había decidido que mi voz y mi música iba a ser solo para Dios. En la universidad muchos profesores me llamaban loco, me decían cosas, pero también a veces decían, no, yo necesito que me ayudes con algo, o algunos compañeros. Entonces en pandemia, cuando ya no tenía nada, yo le decía a Dios, Señor, tú me das el permiso de hacer otra cosa, es que no tengo con qué pagar. Y recuerdo que esta oración era solamente mía. Y al otro día la oración no demoró. Yo le pedí permiso a Dios y al otro día, muy temprano en la mañana, en pandemia, uno recién casado, nadie sabe dónde vive, tocan la puerta de nuestra casa, abrimos y era un mercado. Lo importante, o no tan importante, es el mercado, porque bueno, eso es sosiego y consuela al alma, no teníamos, sino lo que había dentro. Es que había un papel y decía algo así similar. No sabemos quién nos entregó el mensaje. Eh, Luego lo supimos mucho tiempo después. Decía algo así: nunca dejes de cantarme, porque cuando tú me cantas yo me glorifico en ti. Entonces eso para mí fue respuesta. Yo dije, nunca más voy a desconfiar de Dios. Y entonces, bueno, ahí empecé literal empezamos ese camino de creerle más a la providencia, y nace en pandemia justamente un apostolado que se llama Uno Dios. Es un momento muy difícil y muy teso porque de verdad el tema económico nos empezó a golpear mucho más fuerte, ya si bien conseguimos todas las cositas, porque de verdad fue la providencia, o sea, nos dieron todo, literal, hasta los trapos de la cocina, o sea, cuando decimos todo es absolutamente todo. Ahí fue pues como nuestro primer salto de confiar y creerle a Dios y decir, ve, esto es tan bonito, pero pues normal, simplemente lo dejamos como una diosidencia y ya. Cuando llega la pandemia, literal estábamos supremamente en un momento muy difícil. Nuestras familias desafortunadamente tampoco tenían como la posición de darnos una manito. Nos ayudábamos como podíamos, nos compartíamos mercados, ellos a nosotros, nosotros a ellos, mejor dicho. Y recuerdo que Cris y yo lo que hacíamos era rezar, no teníamos nada más que hacer. Yo recuerdo que cogíamos el rosario, nos sentábamos en la cama, rezábamos con un montón de cosas por pagar, el mercado ya próximo a acabarse, y yo recuerdo que nos miramos los dos como con los ojos medio encharcados, pero en silencio, y decíamos, bueno, pues no podemos hacer nada más, y nos acostábamos y de alguna manera se iba solucionando. Entonces ahí empezamos a creerle a la providencia mucho más, y fue también como nace la consagración a San José. Empezamos a consagrarnos a San José y a decir, bueno, usted es el más teso de los tesos en temas de providencia. Nosotros más bien regular con este tema, sí creemos, pero nos falta, ayúdenos a creer. Hicimos la consagración a San José, empezamos el apostolado, como dice Cris, uno en Dios, en redes sociales, y empezamos con cosas muy sencillas, muy básicas. De hecho, ni siquiera teníamos, en un momento no teníamos internet, nos tocaba poner, una vecina, nosotros le pagamos una cuota más pequeñita para tener internet. Entonces recuerdo que poníamos el celular en las escalas para que cargaran los videos, y después cuando ya nos íbamos a acostar los dejábamos en la puerta, pues hacia la calle, los celulares ahí
que terminara de cargar porque el internet cogía desde afuera, ¿cierto? Entonces fueron momentos muy difíciles económicamente hablando, pero donde dijimos es que nos toca abandonarnos en Dios, no tenemos otra opción. Y empezaron a llegar bendiciones y gracias muy bonitas y muy particulares, así como de este corte, de que un día debíamos una factura y nos faltaba un valor exacto, y una amiga de Cris llama a Cris y le dice, mira, me encontré un dinero hace como 15 días y pensé en ti y te lo quiero consignar, Cris da la cuenta y era justo lo que nos faltaba, nos salía trabajo por días, entonces yo trabajaba 2 o 3 días, Cris 2 o 3 días y con eso solucionábamos, entonces no es como que, o sea, todo caía del cielo, pero sí fue como ese abandono total, ahí nos abandonamos en Dios y fue muy complejo porque era ese montón de sueños, de proyectos, de listo, nos vamos a comer el mundo y nos recibe pues la pandemia y fue pararnos mucho tiempo, ¿cierto? De hecho, también fue una de las razones por las que quisimos esperar también para nuestro primer bebé, porque decíamos, o sea, todos, pues perdón la expresión tan horrible, pero todos nos estamos muriendo en los hospitales, o sea, ¿cómo nos va a traer un bebé con todo lo que implica a nivel de salud? Pues la verdad no era el momento para nosotros más adecuado. También hay una cosa muy bonita y es que nosotros utilizamos el método Billings, que es un método de reconocimiento de la fertilidad donde no usamos ningún químico, ningún método no aprobado por la iglesia, es 100% aprobado por la iglesia y es espectacular, hermoso. Y empieza como ese camino nuevo de cómo nos vamos conectando mucho más con Dios, cómo vamos comprendiendo esa providencia, cómo nos vamos enamorando mucho más de los santos, de la Virgen María y de San José a profundidad. También Cris en ese momento, para ese año, se consagró a la Virgen María. Entonces fue un momento muy bonito donde todo fue como creciente. Claro, yo ya gracias a Dios me había consagrado a la Virgen María, entonces ya después los dos consagrados a la Virgen María, los dos consagrados a San José, entonces fue un camino, digamos, no más fácil, porque no es que sea más fácil, pero sí donde le damos una visión diferente. Yo creo que cada historia tiene su particularidad y bueno, la nuestra tiene sus cosas grandiosas, pero también sus luchas y sus retos. Este año, el año pasado en realidad, cuando me gradué de la universidad, porque apenas yo me gradué el año pasado, decidimos, bueno, habíamos dicho como, bueno, vamos a graduar, pues cuando te gradúes, ya más libre, que te puedes dedicar más al trabajo, que podamos estar más en casa, porque pues, yo estudiaba música pues, y es una carrera demandante. Entonces dijimos, bueno, de pronto es el momento de ya empezarle a pedir a Dios que nos regale el don de la paternidad. Es así como nos damos cuenta que estamos en embarazo en octubre del año pasado y estábamos muy felices, no le habíamos contado a nadie, estábamos planeando cómo contarle a nuestras familias, bueno, estábamos muy felices, pues era el primer nieto de ambas casas. Y el 20 de noviembre nos hacen la primera ecografía con la cual tenía un mesecito, el bebé iba para 2 mesecitos, donde íbamos a contarle a nuestras familias y todo. El 20 de noviembre nos hacen la ecografía, ya estábamos planeando todo. Y el 21 de noviembre, inexplicablemente, porque no lo podemos explicar, porque así son las cosas, mi hermano sufre un accidente y muere inmediatamente. Fue el 21 de noviembre del año pasado, va a ser 6 meses desde que se muere, desde que parte a la casa del Padre. Yo suelo decir que no perdí a mi hermano, sino que lo gané en el cielo. Entonces, como decía Caro, son luchas, cada uno tiene sus propias luchas, sus momentos no sé, de desierto, de encontrarse con Dios. Y fue tan difícil para mí, pues para mi familia, porque pues yo soy el mayor, muere mi hermano del medio, para mis papás, pues todavía está siendo, para mí también, pues para mi hermana, muy fuerte. Solo son 6 meses desde que él parte al cielo, eh, pero que me ha enseñado a ser cada vez mejor cristiano, mejor hijo de Dios. Yo creo que esos momentos de inflexión hacen que nuestra vida sea distinta. Si
sí no es fácil, incluso empezar una nueva etapa como padres, dejando muchas cosas atrás y pues claro, con mi hermano y todo, pero yo creo que precisamente uno también tiene que ir aprovechando eso que pasa en el acontecer del ser humano para entender que Dios también ahí actúa. Algo que nos ha dado mucha paz es pensar en Carlo Acutis, en el beato Carlo Acutis. Y es que cuando él muere yo me imaginaba a su mamá en la iglesia, todo el mundo dándole sus condolencias. Pero luego, unos años después, la iglesia se lo devuelve vivo en la canonización. Y está vivo. Cuando pensamos en Carlo Acutis no pensamos en alguien que murió, pensamos en alguien que está vivo al cual le podemos pedir auxilio y patrocinio, ¿sí? Que nos ayude. Mi hermano ciertamente no llegará a los altares, no sabemos, pero, pero sí sé que desde la realidad de la iglesia, pues Él está vivo, ¿sí? Porque creemos en un Dios de vivos y no de muertos. Entonces eso nos ha dado mucha paz para seguir adelante este camino. Con esto no quiero entristecerlos, sino más bien hacerles caer en cuenta que no siempre, porque vivamos una vida sacramental activa, porque vivamos una vida, digamos, procurando la gracia, procurando vivir pegaditos de Dios, las dificultades o lo normal va a dejar de pasar. La muerte es una realidad que nos llega a todos. Entonces, y así las dificultades económicas, laborales, familiares, pero sí se siente diferente cuando hay fe, cuando hay oración, cuando están los sacramentos, cuando vivimos una vida una vida eucarística, cuando contemplamos no sé, el rosario, cuando vivimos una vida de acción, la cosa es distinta. Entonces, pues nada, yo quería como mencionar esa parte no para sentirnos tristes, sino para saber que no todo siempre va a ser perfecto, sino que Dios actúa desde lo natural del ser humano, desde nuestra pareja, desde nuestro matrimonio, desde nuestro apostolado, como lo es uno en Dios, desde mi apostolado personal a través de la música, desde lo que Él nos pide, cada uno de nosotros sabe que es lo que Dios nos está pidiendo, ese carisma personal en el cual nos podemos entregar por completo y Dios se hace grande y precisamente es el Evangelio que quizás otras personas no van a leer nuestra vida. Es ese evangelio que puede llegar a los demás incluso sin palabras. Verdaderamente, si a nosotros nos preguntan o nos dicen como, venga, denos como, no sé, tips, denos ideas de cómo llevar un matrimonio diferente, feliz, pleno, primero hay que entender que, digamos, que no existe nada perfecto, que no hay una perfección absoluta en nada, pero que nosotros sí podemos poner mucho de nuestra parte y esforzarnos mucho para que las cosas sean diferentes. Entonces, ahí en ese orden de ideas es entender que aunque estemos con Dios, aunque queramos estar en gracia y vivamos y hagamos muchas cosas en función de, no quiere decir que vamos a estar exentos de la realidad humana, ¿cierto? Es muy teso y ha sido muy difícil el tema de cómo estamos muy alegres por la llegada de, en este caso, de nuestro hijo, nuestro primer hijo Agustín, pero también cómo vivimos y cómo asumimos la realidad de la muerte, que aunque entendamos y lo veamos con un toque católico como dice Cristo, o sea, ya se ganó su corona, pero también esa humanidad que nos desgarra el alma, que nos parte el corazón y que nos hace anhelar estar con ese ser querido y ese montón de historias y de sueños que se iban a construir con Agustín, pero que ya no se pueden construir con Agustín y su tío, sino cómo hacemos para dejar ese legado de lo que fue su tío en su momento acá en vida, cómo le explicamos desde pequeño este tema. Recuerden que yo sufrí de alguna manera, o se me despertó, por decirlo de alguna manera, la depresión por el tema de una muerte. Entonces es muy particular, y lo menciona, lo dice todo el tiempo y es particular porque él decía, bueno, esta muchacha casi se me muere porque pues se le murió una amiga, ¿qué va a pasar cuando se le muera alguien más? Eso que dice Caro es cierto porque yo empecé a estudiar y a entender desde la fe cómo acompañar un proceso de duelo, porque yo decía, si se le muere su mejor amiga y entra en una depresión tan profunda, ¿qué pasará si se mueren tus papás o si me muero yo o sus hermanos?
Entonces empiezo a buscar herramientas para fortalecer esto durante todo nuestro proceso, en estos 12 años que llevamos prácticamente, y descubro que todo eso que aprendí, pues me tocó ponerlo en práctica a mí. O sea, ni siquiera fue por ella, fue como que todo lo que he aprendido, lo que he buscado, lo que he orado, para que ella no sufriera tanto, pues me toca primero a mí. Entonces es como que a veces no sabemos para quién trabajamos, entonces eso es lo que yo le he dicho a ella. Ha sido un proceso verdaderamente complejo, pero que nos hemos aferrado mucho más a Dios, ¿cierto? Muchas veces nos enojamos, nos alejamos y demás, pero es entender que realmente nosotros como personas, como seres humanos, tenemos que vivir y asumir realidades de las que no estamos exentos. Entonces el tema, como decía Cris ahora, el tema económico, el tema laboral, o sea, todos estos temas van a estar acompañando, ¿no es cierto? Entonces ha sido un tema bastante fuerte, pero bueno, bendito sea Dios, así nos tocó asumirlo, que no era el sueño, no era el proyecto, pero así estamos. Como dijo Cris, nos dimos cuenta que estamos en embarazo, ya viene Agustín, entonces con Agustín lo que estamos haciendo es también prepararnos de alguna manera para que él pueda venir también como con un corazón dispuesto. Desde ya obviamente lo hemos consagrado 1.000.000.000 de veces a Dios, es todo de Dios, que Dios haga de Agustín lo que Él quiera, nosotros simplemente vamos a hacer ese puente aquí en la tierra para ayudarle a que encuentre su camino al cielo, sea cual sea el camino que Él elija. Nosotros nos dedicamos obviamente a hacer pues como oración, a llevarlo a la Eucaristía, pues yo voy a la Eucaristía para que él desde el vientre entienda y aprenda que nosotros tenemos que estar desarraigados a Dios. Si nosotros no hubiéramos estado con Dios, nuestra historia hubiese sido súper diferente. Podemos decir al día de hoy que hemos tenido un embarazo supremamente feliz, supremamente lleno y purificado en Dios, y que aunque la situación es compleja y la pérdida en este caso es difícil, Dios nos ha regalado esa luz y esa esperanza de continuar adelante, porque bueno, finalmente todos vamos para allá. Entonces también es esa cuestión, es cuestionarnos y decirnos, venga, ¿cómo nos estamos preparando? Porque hay cosas para las que no estamos preparados y llegan de repente, como una pandemia, como una muerte, como una enfermedad, como tantas cosas, ¿cierto? Entonces es como la invitación a que de verdad nos arraiguemos en Dios, el matrimonio, la familia está siendo supremamente atacada. Nosotros tenemos, incluso contra nuestra voluntad, que ir a la Eucaristía, así sea con mucho cansancio, con pereza o con cualquier sentimiento, hacer oración en nuestra casa con nuestra pareja, estar de verdad continuamente en esa unión, porque se los prometo que si no es de esa manera va a ser muy difícil llevar un matrimonio lo más feliz que se pueda y como en ese oasis que les decía ahora. Al día de hoy podemos decir que tenemos un matrimonio feliz, obviamente no perfecto, obviamente no con todo solucionado, como les decía, todavía no tenemos ni casa, ni carro, ni beca, todavía batallamos con muchísimas cosas, pero nos hemos dado cuenta que si estamos con Dios todo es diferente. Como digamos, final de este momentito, es recordar que cada uno tiene una historia y Dios habla a través de esa historia. No importa la historia que sea, Dios tiene esa misericordia de rehacer y hacer todo nuevo. No importa tu situación económica, no importa tu relación pasada, tu relación presente. Lo importante es acercarnos y de cara a Dios entender ese llamado que tiene cada uno. Esta es la nuestra, esta es nuestra historia, esto es lo que Dios ha hecho, de dos personas imperfectas, y el fruto del amor de dos personas que han querido darlo todo para Dios. Pero pues no sabemos cuál sea la realidad particular de tú que nos estás mirando. Pero entiende que de cara a Dios toda la vida es distinto, todo cambia. Entonces, date la posibilidad de verdad parar, respirar, mirar a Jesús y de preguntarle al Creador. O sea, cuando tenemos algo que no sabemos manejar, leemos el manual. A veces llega a nuestra vida en algo que no sabemos cómo manejarlo y pues preguntarle al Creador, o sea, al quien ha hecho el manual, que nos enseñe y nos ayude. Para ir cerrando, dos cosas importantes. Mira, la primera, si estás en esa búsqueda de ese amor, porque todos anhelamos
tener ese amor bonito, ese amor diferente, encontrar esa persona idónea para hacer nuestros sueños realidad, casarse, tener hijos y formar una familia. Si estás en ese punto donde dices, o sea, ya no encontré el amor de mi vida, tengo X edad y definitivamente no, vea, de verdad, primeramente recordemos que nuestro principal llamado es ser santos, ¿cierto? Ese es nuestro primer objetivo, ser santos, esforzarnos por hacer las cosas bien y entendamos que Dios escucha nuestros sueños. Lo que pasa es que muchas veces no van a ser como nosotros creemos o esperamos que se lleven a cabo, ¿cierto? Como les decía, nosotros no esperamos que nuestro primer hijo llegara con un momento tan complejo a nivel familiar, pero así llegó y así nos tocó asumirlo, ¿cierto? Nosotros no podemos salir a la calle diciendo hoy me voy a ir a encontrar el amor de la vida porque las cosas no funcionan así. Entonces digámosle a Dios que disponga nuestro corazón, nuestra vida, para que primero nos enamoremos de Él y de esa manera estar como atentos a encontrar el amor, porque estamos esperando que el amor venga como perfecto y que venga listo, y como pudieron escuchar, no viene listo, no viene perfecto, hay que trabajarle mucho y hay que seguirle trabajando porque al día de hoy Cris y yo, listo, superamos unas cosas, pero aparecen otro montón por las que hay que seguir trabajando, ¿cierto? Y lo otro, y es que si ya estás en un matrimonio y tú dices, o sea, este matrimonio no está como yo quiero que sea, está complejo, está difícil y demás, volvamos nuevamente la mirada a Dios y sigamos confiando. Mi abuela siempre dice, la única oración perdida es la que no se hace. Tú puedes seguir orando por tu esposo, por tu esposa, y con toda seguridad, va a llegar ese momento donde tu esposo o tu esposa va a retomar quizás el camino o el norte que ha perdido y van a construir ese amor que tanto sueñan o ese matrimonio que tanto sueñan. Y entendamos que Dios escucha nuestros sueños. Lo que pasa es que muchas veces no van a ser como nosotros creemos o esperamos que se lleven a cabo, ¿cierto? Como les decía, nosotros no esperamos que nuestro primer hijo llegara con un momento tan complejo a nivel familiar, pero así llegó y así nos tocó asumirlo, ¿cierto? Nosotros no podemos salir a la calle diciendo hoy me voy a ir a encontrar el amor de la vida porque las cosas no funcionan así. Entonces digámosle a Dios que disponga nuestro corazón, nuestra vida, para que primero nos enamoremos de Él y de esa manera estar como atentos a encontrar el amor, porque estamos esperando que el amor venga como perfecto y que venga listo, y como pudieron escuchar, no viene listo, no viene perfecto, hay que trabajarle mucho y hay que seguirle trabajando porque al día de hoy Cris y yo, listo, superamos unas cosas, pero aparecen otro montón por las que hay que seguir trabajando, ¿cierto? Y lo otro, y es que si ya estás en un matrimonio y tú dices, o sea, este matrimonio no está como yo quiero que sea, está complejo, está difícil y demás, volvamos nuevamente la mirada a Dios y sigamos confiando. Mi abuela siempre dice, la única oración perdida es la que no se hace. Tú puedes seguir orando por tu esposo, por tu esposa, y con toda seguridad va a llegar ese momento donde tu esposo o tu esposa va a retomar quizás el camino o el norte que ha perdido y van a construir ese amor que tanto sueñan o ese matrimonio que tanto sueñan. Pero para hacerlo tienes que ser tú primero ese ejemplo y ese canal. Como dice San Juan de la Cruz, pon amor y cosecharás amor. Entonces, si quieres tener más amor de tu pareja, empiezas siendo tú más amoroso, más amorosa. Entonces, esa es como la invitación.